El siglo XVIII va a ser recordado por la historia como un punto de viraje entre el hombre moderno y el contemporáneo, pues en este, se presentaron una serie de acontecimientos que marcaron a la sociedad mundial. Desde la revolución industrial que estuvo a cargo de los ingleses hasta el movimiento filosófico-cultural llamado como la Ilustración, y de este, nos encargaremos de analizar a través de este video. El pensar, las corrientes y por qué esta época partió el mundo moderno en dos. La Ilustración es el movimiento intelectual surgido en Europa en el siglo XVIII, el cual, a su vez es conocido como el siglo de las luces, pues supuso el punto de auge de la razón antropocéntrica basado en lo que la ciencia podía demostrar, lo cual sacaba de las tinieblas de la ignorancia a una sociedad asediada por la superstición, la mayoría provocada por la Iglesia. Sin embargo, la época ilustrada no es más que la culminación de una serie importante de ideas humanistas que se presentaron desde el Renacimiento, la cual se encaminaba a sustentar que la razón predominaba sobre las creencias supersticiosas de la religión. La convicción de que la razón predomina sobre la fe en todos los aspectos, la crítica del dogmatismo y la concepción optimista del ser humano, son las tres matices que caracterizan al pensamiento ilustrado, que sacaron a la luz filósofos como Montesquieu, Voltaire y Rousseau. Estos los examinaremos uno a uno. Conflicto de la razón sobre la fe. El deísmo. La contienda sobre cuál es el camino hacia la verdad presentó su auge en estas instancias, cuando estos humanistas encontraron a la ciencia como una alternativa para justificar el mundo que les rodeaba y, a pesar de que la Iglesia se empeñaba en desprestigiarlos e incluso eliminarlos, gracias a ellos, la sociedad intelectual occidental pudo encontrar una nueva visión del mundo. Por ello, los ilustrados defendieron y consolidaron a la razón como instrumento idóneo para resolver todas las cuestiones humanas, desde los problemas filosóficos y científicos hasta los religiosos y políticos, cosa que contrariaba fervientemente las justificaciones que ofrecía la fe acerca de todo, y esto llegó a ser un serio traspiés para la Iglesia que a la final, terminó perdiendo terreno. Sin embargo, el hecho de que ellos le daban menos importancia a las creencias divinas, nunca significó un ateísmo radical, como lo quería hacer creer la Iglesia. Al contrario, resaltaba la existencia de un ser supremo cuyo papel fue el mero creador del universo, restándole las responsabilidades de manejar los asuntos del universo, el cual está regido por sus propias leyes eternas e inamovibles, las cuales no necesitan de un ser que las controle. Desde el punto del libre albedrío, es tan plausible hasta el punto de llegar a negar a Cristo, al que se considera innecesario en los asuntos humanos, pues se cree que Dios no interviene en estos últimos. Esta serie de pensamientos son conocidos como deísmo, el cual fue adoptado por la mayoría de pensadores ilustrados, y que a la postre, ensalzó a la ciencia como vía hacia la verdad. El antidogmatismo lucha contra la Iglesia. A pesar de que no negaban la existencia de Dios, lo consideraban como un ser distante, que no intervenía en los asuntos humanos, y esta fue una de las razones por la que los ilustrados atacaban a la Iglesia y sus doctrinas constantemente, pues ésta no contemplaba el progreso científico, argumentándolo como una rebelión hacia el pensamiento divino y por ende, como herejía. Además de aniquilar y proscribir las obras de dichos humanistas, la Iglesia desprestigiaba y criticaba dicho avance, por lo cual, los ilustrados instaron a la sociedad de aquel entonces a rebelarse en contra de las supersticiones y encontrar en la razón el entendimiento acerca de lo que los rodeaba. Esta serie de pensamientos desencadenaron, además de fuertes contiendas contra la Iglesia, en una fuerte crítica y rivalidad con el monarquismo absoluto, manejado por la misma Iglesia, la cual también predicaba una tiranía de la verdad revelada. En efecto, la Iglesia se convirtió en el blanco predilecto de las críticas de los filósofos ilustrados, fervientes partidarios de la tolerancia religiosa y de la moral que con tanta violencia había reprimido la autoridad católica durante los siglos previos. Visión optimista del hombre. El antropocentrismo. El ideal renacentista del hombre como centro del universo, fue rescatado por los ilustrados, pues estos, tomando en cuenta el papel de la razón, consideraban que el destino del ser humano dependía de su propia mano y por ende, las capacidades del mismo acometen la transformación de la realidad. La visión del hombre como centro de todo, tumbaría la doctrina principal de la religión. Dios conduce todos los caminos del hombre.
Este postulado fue uno de los factores principales para que se desatara la confrontación Iglesia-Ilustración. Exponentes: Montesquieu, Charles Louis de Secondat, señor de la Brede y barón de Montesquieu-Chteau de la Brede, 18 de enero de 1689, París, 10 de febrero de 1755, fue un cronista y pensador político francés que vivió durante la llamada Ilustración. Es uno de los filósofos y ensayistas ilustrados más relevantes, en especial por la articulación de la teoría de la separación de poderes, que se da por descontada en los debates modernos sobre los gobiernos y ha sido introducida en muchas constituciones en todo el mundo. Su pensamiento debe ser enmarcado dentro del espíritu crítico de la Ilustración francesa, patente en rasgos como la tolerancia religiosa, la aspiración de libertad y su concepto de la felicidad en el sentido cívico, si bien se desmarcará de otros autores de la época por su búsqueda de un conocimiento más concreto y empírico en oposición a la abstracción y método deductivo dominantes. Podemos decir que como difusor de la Constitución inglesa y teórico de la separación de poderes se encuentra muy cercano al pensamiento de Locke, en tanto que como autor de las cartas persas podría situarse próximo a Saint-Simon. Sin embargo, el pensamiento del señor de la Brede es complejo y tiene esa personalidad propia que le convierte en uno de los pensadores más influyentes en el seno de la historia de las ideas políticas. El pensamiento de Montesquieu gira en torno a dos aspectos esenciales: la conciencia histórica y la libertad política. Dos son fundamentalmente los puntos en que los diferentes autores insisten al señalar la aportación original de Montesquieu al estudio científico de las sociedades humanas. Montesquieu acomete la tarea científica de describir la realidad social según un método analítico y positivo que no se detiene en la pura descripción empirista de hechos, sino que intenta organizar la multiplicidad de datos de la realidad social en un reducido número de tipos. Dar una respuesta sociológica a la aparente diversidad de los hechos sociales, bajo el supuesto de que existe un orden o causalidad de estos hechos susceptible de una interpretación racional. Voltaire. Francois-Marie Arouet, París, 21 de noviembre de 1694. Ibiden, 30 de mayo de 1778, más conocido como Voltaire, fue un escritor, historiador, filósofo y abogado francés que figura como uno de los principales representantes de la Ilustración, un periodo que enfatizó el poder de la razón humana, de la ciencia y el respeto hacia la humanidad. En 1746 Voltaire fue elegido miembro de la Academia Francesa, en la que ocupó el asiento número 33. Desde su pensamiento, Voltaire defendió la tolerancia por encima de todo lo ensalzo como valor principal entre los humanos. También era un deísta, confesó, ya que sostenía que la existencia de Dios no era para involucrarse en los asuntos del hombre, además de inferir que cualquier manifestación teológica es nociva, ya que solo sirve para reprimir a la razón humana. Diderot. Denis Diderot Langres, 5 de octubre de 1731. París, 31 de julio de 1784. Fue una figura decisiva de la Ilustración como escritor, filósofo y enciclopedista francés. Reconocido por su empuje intelectual y su erudición, por su espíritu crítico así como su excepcional genio, marcó hitos en la historia de cada uno de los campos en los que participó. Sentó las bases del drama burgués en teatro, revolucionó la novela con Jacques Le Fataliste o la religiosa y el diálogo con la paradoja del comediante, y, por otra parte, creó la crítica a través de sus salones. En conjunto con Jean-Baptiste Leronde d'Alembert alentó, supervisó la redacción, editó y compiló una de las obras culturales más importantes de la centuria, l'Encyclopédie, obra magna compuesta por 72.000 artículos, de los cuales unos 6.000 fueron aportados por el propio Diderot. En filosofía, su obra solo en apariencia sería lateral, pues fue citado muy a menudo por Ernst Cassirer en un texto clave, La filosofía de la Ilustración, por su innovación en muchos campos. Así sucede en la nueva ciencia de la vida que él presagia desde la mitad de su vida. D'Alembert. Jean Leronde d'Alembert o Jean Leronde d'Alembert, París. 16 de noviembre de 1717, Ibiden. 29 de octubre de 1783. Fue un matemático, filósofo y enciclopedista francés, uno de los máximos exponentes del movimiento ilustrado.
Es célebre por crear con Diderot la enciclopedia y por su labor en el campo de las matemáticas, relativo a las ecuaciones diferenciales y a las derivadas parciales. Tanto Diderot como D'Alembert tenían un pensamiento de materialismo ateo, sin que ello les impidiese postular una ética idealista basada en la separación entre moral y religión. En su filosofía, desarrollada más como respuesta concreta a problemas específicos que como sistema comprensivo, da lugar en no pocas ocasiones a interpretaciones contradictorias. Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, Ginebra, Suiza, 28 de junio de 1712, Hermenonville, Francia, 2 de julio de 1778 fue un polímata escritor, filósofo, músico, botánico y naturalista franco-helvético definido como un ilustrado. A pesar de las profundas contradicciones que lo separaron de los principales representantes de la Ilustración. Las ideas políticas de Rousseau influyeron en gran medida en la Revolución Francesa, el desarrollo de las teorías republicanas y el crecimiento del nacionalismo. Su herencia de pensador radical y revolucionario está probablemente mejor expresada en sus dos frases más célebres, una contenida en el contrato social. El hombre nace libre, pero en todos lados está encadenado. La otra, presente en su Emilio, o de la educación. El hombre es bueno por naturaleza, de ahí parte su idea de la posibilidad de la educación. Rousseau produjo uno de los trabajos más importantes de la época de la Ilustración, a través de su contrato social, hizo surgir una nueva política. Esta nueva política está basada en la volonté generale, voluntad general, y en el pueblo como soberano. Expone que la única forma de gobierno legal será aquella de un Estado republicano, donde todo el pueblo legisle. Independientemente de la forma de gobierno, ya sea una monarquía o una aristocracia, no debe afectar la legitimidad del Estado. Rousseau da gran importancia al tamaño del Estado, debido que una vez la población del Estado crece, entonces la voluntad de cada individuo es menos representada en la voluntad general, de modo que mientras mayor sea el Estado, su gobierno debe ser más eficaz para evitar la desobediencia a esa voluntad general. La Ilustración, como podemos ver, partió en dos la visión del hombre moderno, haciéndole saber que el uso de la razón podría liberarlo de las cadenas de la ignorancia, y, a pesar de que fueron oprimidos, criticados y desprestigiados, los ilustrados sabían que estaban haciendo lo correcto, ofrecer una alternativa de conocimiento, fin al que todo hombre quiere llegar. Esta a su vez, mediante el pensar de grandes como Voltaire y Rousseau, provocó un nuevo comienzo en la historia política occidental mediante la Revolución Francesa y la promoción de los derechos humanos como símbolo de igualdad y tolerancia, valores e ideas que aún son base de la democracia actual y que ocupan un alto lugar en la filosofía humana.